Sí, ya se puede observar, claro que sí. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver lo que es la teoría de situaciones didácticas de Louis Brusseau. Bueno, él fue un matemático francés que formuló su teoría en los años 70. Una de las cosas a destacar de él, que a diferencia de otros matemáticos, él sí dio clases en educación primaria. Posteriormente, después de empezar una primera etapa de lo que fue la formulación de su teoría, ingresó a un doctorado, me parece que también allá en Francia, y en una segunda etapa por allá de los años 90, si no mal recuerdo, ya pudo culminar lo que fue precisamente su teoría. Bueno, ¿qué es esta teoría? Nos dice que es una teoría de la enseñanza basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino socialmente y en interacción con otros, razón por la cual busca las condiciones para una génesis artificial de los mismos. Podemos ver que tiene ciertas similitudes con la teoría de Jean Piaget y al mismo tiempo, por ahí también tiene que ver con las teorías de Vygotsky en cuanto a lo que es la socialización. Pero antes de ver qué es a entrar de lleno lo que es su teoría, vamos a ver qué es una situación. Pues bien, una situación es un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que requiere un conocimiento previo. Para él nos dice que hay dos tipos de situaciones. La primera, llamada una situación didáctica, que es una situación general, y dentro de la situación didáctica hay una situación didáctica. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, pues el docente construye a propósito las actividades encaminadas para adquirir un determinado saber o lo que quiere que los alumnos construyan. Y en la didáctica, el alumno va a interactuar él solo con el medio didáctico. El docente solamente estará así como para aclarar algunas dudas en cuanto al vocabulario o algo no tan general en cuanto al trabajo. Se trata de que más que nada el alumno por sí mismo pueda realizar las actividades. Entonces, esta imagen que presento nos da una noción ya de lo que es esta teoría en general. Por ejemplo, podemos ver que al fondo hay un triángulo que nos dice que es un triángulo que Brossio trabajó con Chevalard en cuanto a un triángulo, me parece que es didáctico de las relaciones que existen y que Brossio lo amplificó o lo profundizó más en cuanto a las relaciones que hay. Este triángulo nos indica en sus extremos que hay un profesor que tiene una ideología propia, que tiene unos conocimientos previos, una forma de enseñar. En otro extremo tenemos al alumno, que ya tiene una estructura cognitiva particular. Asimismo, ya tiene también sus conocimientos previos, o como dirían por ahí otros teoristas, ya tienen sus esquemas. Y finalmente, hay un saber, que es el conocimiento o la construcción de conocimiento que pretendemos integrar. Pues bien, entre estos tres elementos se generan ciertas situaciones. Por ejemplo, entre el profesor y el alumno existe una relación llamada contrato didáctico. En ese contrato didáctico se refiere más que nada a lo que el profesor espera del alumno y el alumno asimismo espera del profesor. O sea, ¿qué es la idea o qué es lo que lo que yo deseo que mi alumno vaya construyendo, que me demuestre, y también el alumno qué es lo que espera que el profesor le enseñe? Asimismo tenemos que entre el alumno y el saber existe otro tipo de relación, que es la interacción entre sujeto y objeto, que algunos dicen que esta relación se asemeja mucho a lo que nos decía Piaget sobre que
el individuo pues construye su conocimiento estando precisamente en interacción con el medio o el objeto de conocimiento. Y finalmente, que el profesor y el saber establecen una relación llamada de transposición didáctica, que se refiere a cómo el profesor va a abordar precisamente ese tipo de conocimiento, el cual, por ejemplo, incluye que si voy a enseñar a nivel primaria, escojo un lenguaje adecuado o unos ejemplos adecuados para enseñar en ese medio, que si voy a enseñar en un nivel superior, escoger asimismo los ejemplos y el lenguaje adecuados para ese medio. Pues bien, entre estas relaciones, Brousseau destaca que hay un cuarto elemento que viene a influir, que él llamó el medio. Y este medio se refiere, por ejemplo, a las propias actividades que el profesor va implementando, a las consignas, las verbalizaciones, hasta un simple mapa conceptual que utilice, el papel, el lápiz, todo lo que va a utilizar para ahora sí que lograr que el alumno construya el saber. Y si vamos un poco más allá, todo esto se engloba en un mundo exterior a la escuela, que aquí yo le doy mucha similitud a lo que es la teoría de Vygotsky en cuanto a lo sociocultural, porque aquí en este mundo exterior van ya lo que es la comunidad o el contexto donde se está desempeñando el alumno. Pero dentro de este mundo exterior hay por decirlo, un submundo, que es el que está aquí representado por la línea punteada, llamada noósfera, el cual nos dice que es algo dentro de la sociedad, pero más, con más afinidad hacia lo que son los procesos de enseñanza, en este caso de las matemáticas. Y la noósfera, por ejemplo, se refiere al currículo, a las instituciones, los planes y programas de estudio. Ya sería como más, algo así como más dirigido a lo que manejan las autoridades educativas. Pues bien, entonces dentro de la situación didáctica hay varias fases. Una fase de la situación acción, que como su nombre lo indica, pues es donde el alumno va a interactuar y en este caso lo hace de forma individual. O sea, esta es la etapa adidáctica, donde el alumno con lo que él ya posee, sus conocimientos previos, va a enfrentar lo que es una situación. Y, por ejemplo, en uno de los textos que leí, nos ponían de referencia el juego de carrera 20, donde en la situación acción, el niño se enfrenta a este juego y al estarse enfrentando, él va a buscar y a modificar la estrategia para lograr ganar el juego. Entonces él se va dando cuenta, por ejemplo, que si en un primer juego escogió, vamos a suponer, el 15 y no ganó, va creando ciertas estructuras que le dicen que el 15 no le va a servir para lograr llegar al 20. Entonces, para la siguiente ronda va a escoger otro número y así sería como una especie de ensayo y error, pero que le está permitiendo acceder a nuevas estrategias. Una siguiente situación es la situación de formulación. Esta situación de formulación, como su nombre lo indica, es donde los alumnos van a formular, pero en este caso ya es de forma grupal, donde van a intercambiar las experiencias que obtuvieron. En este caso, refiriéndome a la misma situación de carrera al 20, se puede lograr, por ejemplo, realizar la misma aplicación, pero ahora por equipos. Y en cada equipo se escoge a un representante, el cual va a ir a pasar al frente contra el representante de otro u otros equipos para lograr ganar el juego. Entonces, aquí lo que consiste que antes de pasar previamente, los demás integrantes del equipo deben de formular diferentes situaciones o estrategias para poder ganar. Y pues aquí es donde los alumnos se van a dar cuenta de si las estrategias que entre ellos mismos están compartiendo pueden servir o no. Porque, por ejemplo, si alguno de los integrantes en la etapa que lo abordó de forma individual, ganó jugando con el número 15, entonces él va a dar la idea, hay que jugar con el número 15.
Pero otro puede decir, no, porque yo jugué con el 15 y perdí. Entonces puede haber uno más que diga, no, el número con el que hay que jugar es, es llegar al número 14, porque a partir de ahí podemos ir sumando para llegar al número 20 y dar, por ejemplo, la hipótesis de que él jugó en todo, en todos sus juegos con el número 14 y que logró ganar. Después de la situación de formulación, tenemos una situación de validación. La situación de validación, pues, es justificar la validez de esas afirmaciones que ya previamente se hicieron y para ello, pues, deben de demostrarlo. Entonces, ¿cómo se da? Otra vez, refiriéndome a lo que es este juego. Pues bien, refiriéndome a esto, por ejemplo, el alumno va a aplicar las estrategias que previamente sus compañeros de equipo le indicaron de cuáles serían los números que tendría que ganar o no permitir que el otro equipo o equipos los tomaran para ellos poder ser, así que los triunfadores de la competencia. Y ahí es donde él se va a dar cuenta si lo que dijeron, si es realidad o no. Por ejemplo, él a lo mejor se va a acordar que le dijeron, fulanito me dijo que hay que agarrar el número 14 porque a partir de ahí voy a poder llegar al 20. Pero puede ser que a lo mejor esa persona, ese niño que en ese instante le dijo, haya tenido muy buena suerte y que las cosas se le hayan dado de tal forma que él agarrar el número 14 y se haya ganado, pero que no sea precisamente el planteamiento que nos lleve al camino del triunfo. Y podrá decir este niño que pasó, y yo jugué al 14 y perdí. Entonces lo que me dijo mi compañero a lo mejor no siempre es válido. Entonces, esto nos lleva a una siguiente situación, que es la situación de institucionalización. Nada más que en esta situación ya no le corresponde precisamente al alumno. Esta situación es del profesor, porque él tiene que retomar todas las conclusiones a las que los alumnos llegaron y vincularlos con un saber más cultural para poder generar nuevos conocimientos que después sirvan de conocimientos previos para otros saberes futuros. Sin embargo, dentro de las situaciones hay algunos efectos, aunque aquí Brousseau él se refiere a ellos como efectos, pero ahorita que los vayamos viendo, más bien podríamos decir que podrían ser como daños que sin querer a ver si los docentes les hacemos a nuestros alumnos. Uno es el efecto llamado topase, donde el profesor va guiando al alumno hacia un conocimiento cuando ve que no logra acceder a lo que él quiere que construya. Puede ser a lo mejor una forma de mostrar una cierta desesperación de que mi alumno o mis alumnos no lleguen a lo que yo quiero que puedan acceder. Entonces, a veces les ayudamos y casi nosotros le hacemos el trabajo y ya ellos nada más llegan, por decirlo, a la solución final, pero realmente todo el proceso lo fuimos llevando nosotros. Y me viene, por ejemplo, a la mente una actividad sencilla como cuando a veces uno pregunta a un alumno, ¿cuánto es 3 por 8? Y nosotros vemos que el alumno no se sabe las tablas, pero intenta contar con sus dedos porque más o menos tiene la noción de cómo se puede obtener el resultado, pero vemos que no lo puede hacer, entonces nosotros empezamos a decirle 20, dándole pues una pista, dándole casi la mitad y a veces todo el camino para que finalmente él concrete y diga lo que nosotros esperamos que haga. El siguiente efecto es el efecto Dienes. Bueno, en el docente, es cuando él aplica instrumentos o vamos a decir, situaciones que alguien más ha diseñado y que ha aplicado con cierto éxito o a lo mejor con bastante éxito en otros lugares, otras aulas, otros medios. Y él dice, si esto funciona en tal lado, entonces yo lo puedo
también traer acá a mi medio, aplicarlo en mi salón y pues va a tener el mismo éxito o un éxito similar. Pero aquí el efecto, por decirlo, de daño es que no nos ponemos a fijar el contexto en el que vivimos y olvidamos realizar las adaptaciones necesarias para poder implementar ese trabajo con nuestro grupo. Otro efecto es el efecto Jordan. Esta es la actitud del profesor cuando acepta una respuesta incorrecta del estudiante para no desilusionarlo, porque pues ahora sí que con las nuevas teorías nos dicen que debemos de hacer que el alumno se motive y que no lastimar, por decirlo, ahora sí que lo que es su sentimiento en cuanto al aprendizaje. Entonces muchas veces erróneamente por no querer que nuestro alumno se sienta mal, cometemos el error de decirle, sí está bien, esa es la respuesta. Pero realmente lo que estamos haciendo es perjudicándolo, porque cuando se dé cuenta que esa no era la respuesta, probablemente no nada más va a desilusionar, sino que en la siguiente ocasión que vuelva a abordar algún planteamiento, ya no se va a tener la confianza para poderlo solucionar. Y si él quiere solucionarlo, puede ser que no esté confiado de que esté bien, sino que el maestro le diga que sí, con tal de no hacerlo sentir mal. El siguiente efecto es el deslizamiento metacognitivo. Bueno, esta es otra actitud del profesor, donde él utiliza una heurística en la resolución del problema y la asume como el objeto de estudio, simplificándola al extremo. Un ejemplo de esto, que ahora pues ya no se aborda, cuanto menos yo no lo vi, ya que mi hija, que ya pasó por la secundaria, lo he abordado, pero en mis tiempos sí nos enseñaban lo que era la teoría de conjuntos y el diagrama de Venn. Entonces aquí el deslizamiento, en cuanto a este ejemplo, viene de que muchos profesores abordaban el diagrama de Venn como si fuera la parte medular del trabajo, y se olvidaban que el verdadero objeto de estudio era la teoría de conjuntos. Entonces se enfocaron a utilizar una heurística y ahora sí que lo que era el asunto más importante pasó a un segundo plano. Otro efecto es el uso abusivo de la analogía. En esta, la actitud del profesor es de suplantar el estudio de una acción compleja por algo análogo. Y un ejemplo, hay veces que vas a suponer que estamos hablando de fracciones y queremos tan dejarlo en claro con nuestros alumnos que empezamos a meter una infinidad de ejemplos que incluso a veces hasta nos desvían del asunto principal. Yo por ahí leí precisamente un ejemplo de una clase de una maestra que estaba enseñándole las fracciones a sus alumnos. Entonces empezó a abordar que las fracciones las utilizábamos, por ejemplo, en una elaboración de un platillo, pero al estarlo ya trabajando, ya los alumnos empezaron a decirle que el platillo llevaba esta cosa, este ingrediente, este condimento, y se fue desviando de lo que era. Entonces lo quiso retomar y para ya no seguir con lo que eran los platillos, ahora agarró un plato y empezó a decir que las fracciones eran cuando partíamos algo en ciertos partes, y luego tomó otro ejemplo con una taza y empezó a hacer, como dice aquí, un uso abusivo. Al último, lo que logró hacer es que varios de los niños se confundieran porque ya no supieron precisamente en qué situaciones se utilizaban las fracciones. Y aquí tengo un ejemplo de lo que sería, según Brousseau, el trabajo del profesor para abordar la teoría de situaciones. Y encontré donde un maestro en un grupo, me parece que era de secundaria, les iba a enseñar a buscar cómo crear fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí la consigna era que ellos analizaran este grupo de hexágonos elaborados a partir de cerillos. Y la cuestión es que si ustedes lo ven aquí en lo que es la pantalla, nada más les mostró hasta la figura número 4. Ellos tenían que realizar sus hipótesis, sus teorías sobre
la figura número 30, ¿cuántos cerillos podrían tener? Pues bien, al respecto nos dice Brousseau que uno como docente en lo que es su planeación tendría que ver o hacerse la hipótesis de qué podrían los alumnos suponer y poder llevar ya por decirlo un listado de lo que se nos podría presentar para cuando se nos plantee esa situación poderla tener los elementos suficientes para poder resolverla o explicarla al alumno. Entonces, por ejemplo, aquí este maestro fue haciendo algunos tipos de posibles soluciones y al final iba poniendo la posible ecuación que los alumnos podían plantear. Finalmente, él encontró en su trabajo, antes de llevar a cabo ya la aplicación de su planeación, 8 diferentes estrategias que sus alumnos podrían llegar a presentarle y él ya llevaba listas las hipótesis de por qué esa posible estrategia pudiera estar mal planteada o por qué sí podría estar bien planteada. Finalmente, aquí no lo anexé, pero hay en la resolución, ya en ese trabajo que leí, el profesor subió que sus alumnos encontraron 9 estrategias diferentes, o sea, por ahí todavía pudieron tener más creatividad que él. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que debemos de planear no solamente las actividades que vamos a hacer, sino también las posibles respuestas a las que nuestros alumnos nos pueden enfrentar. Y finalmente culmino la presentación con esta tipo de exposición del profesor según los argumentos de la teoría de situaciones, cómo debería de actuar un profesor en cuanto al trabajo con los alumnos. Y aquí, por ejemplo, el profesor va preguntando, cuestionando a los alumnos sobre cuáles fueron las teorías que lograron ellos realizar y que si comprobaban los resultados. Finalmente, los alumnos les dan sus hipótesis, sus teorías, y el profesor no les dice está bien o está mal, sino que le piden que les demuestre su teoría y luego lo confrontan precisamente ya con lo que son los fósforos, que en este caso se refería a la figura número 30, cuántos tiene, para que ellos, a partir de la observación, deduzcan si realmente eso que plantearon está bien o por ahí algo se les pasó, pero nunca les dijo que estaba mal o que lo volvieran a hacer. Muy bien, hasta aquí concluiría lo que sería la teoría de situaciones de Goi-Brousseau. Muchas gracias, profesor Alejandro. Muy enriquecedora su participación, como siempre. Creo que entendió con mucha claridad la propuesta que hace Goi-Brousseau. Me da mucho gusto. Realmente agradezco mucho su participación. Y creo que este ejemplo que nos presenta es muy, pero muy, muy interesante. Habrá que utilizarlo en el salón de clase para que nuestros alumnos también lo puedan disfrutar. Yo le agradezco mucho, muchas gracias. No sé si la maestra Carmen tenga alguna pregunta para usted. No, profesor, muy, muy claro su exposición, me dio luz precisamente a lo que yo estoy trabajando, bueno, lo que tengo que presentar, porque sí se me hacía muy complejo. Siendo honesta, yo fui una muy mala estudiante en matemáticas y pues realmente lo que está planteando su teoría es algo que muy pocos profesores hacen, ¿no? Dejar al alumno